Hola, soy Antonio Pérez, de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, de la carrera médico cirujano. El día de hoy voy a explicar la fisiopatología de la nefropatía diabética y soy del grupo 2375 de Sistema Endocrino del profesor Iván Saldívar. Vamos a iniciar describiendo qué es esta patología. La nefropatía diabética es el nombre que se da a las alteraciones en el riñón que se producen en personas con diabetes cuando su control de la glucosa en sangre y otros factores asociados no han sido los óptimos o los adecuados. Esta forma parte de las complicaciones crónicas de la diabetes mellitus. En cuanto a los síntomas, la nefropatía diabética es completamente asintomática hasta que se produce un daño grave y a menudo irreparable en la función del riñón, lo que se conoce como insuficiencia renal. Los síntomas más habituales van a ser la disminución de la cantidad de orina, lo que se conoce como oliguria, y la insuficiencia renal. La nefropatía diabética es la responsable de cerca del 30% de los enfermos en diálisis periódica y la primera causa de trasplante renal en los países desarrollados. Cuando aparece la nefropatía diabética es prácticamente irreversible, como ya lo había mencionado anteriormente, y es por tanto de suma importancia su detección precoz para evitar así la progresión cuando ésta sea diagnosticada. Va a tener como principales causas el tiempo de evolución de la diabetes. La nefropatía va a aparecer en el 50% de los pacientes después de 20 años del comienzo de la diabetes. De igual manera, hipertensión arterial. La presencia de hipertensión arterial es el factor de riesgo en los diabéticos más importante para el desarrollo de la nefropatía. De igual manera, la hemoglobina glicosilada. Aquí hay una relación entre el grado control de la glicemia mediado por el porcentaje de hemoglobina glicosilada y las lesiones microvasculares. Por otra parte, el control intensivo de la glucemia enlantece el desarrollo de la glomerulosclerosis. También va a ser un factor de riesgo una hiperlipoproteinemia y también obesidad. Vamos a pasar a lo que ya es la fisiopatología. En la imagen se muestra una típica asa capilar de un glomérulo renal. Este va a tener tres fases. Una fase normal, una fase de hiperfiltración microalbuminaria y una fase de macroalbuminaria y ya lo que se conoce como insuficiencia renal. En la imagen número A va a ser la fase de capilar normal. Aquí la célula mesangial montada o a caballo entre los capilares de la asa glomerular es en realidad una célula muscular lisa modificada. Cuando esta se contrae mediante angiotensina 2 actuando en los receptores AT, tracciona una lámina densa y la lámina rara interna de la membrana basal, reduciendo así el diámetro del capilar, con lo que la resistencia interrenal va a aumentar y la presión hidrostática va a disminuir, reduciendo así la filtración glomerular. Cuando la angiotensina 2 actúa sobre receptores AT2, va a ocurrir una relajación de la célula mesangial con efectos opuestos. Una segunda función de la célula mesangial va a ser sintetizar la matriz mesangial compuesta de colágeno tipo 4. Esta matriz va a ser empujada entre medio de las láminas rara interna y externa, formando y renovando la lámina densa de la membrana basal glomerular. Finalmente, la célula mesangial va a degradar la matriz y la lámina densa que ya han sido envejecidas. En la imagen B va a ser la fase de hiperfiltración microalbuminaria. En condiciones de hiperglucemia va a disminuir la contractilidad de la célula mesangial debido a la depolimeración por glicosilación de las fibras F-actina. El aumento consiguiente del diámetro capilar se suma a la vasoconstricción, esto dependiente de la angiotensina número 2, resultando así hipertensión capilar intraglomerular, la que no solo explica la hiperfiltración que se ve frecuentemente en los primeros años de diabetes, sino que también va a producir un daño mecánico directo en el glomérulo y un aumento en la permeabilidad de la membrana basal. Finalmente, en la fase de microalbuminaria, insuficiencia renal,
se permite que la hiperglucemia persista por años. Aquí la célula mesangial expande su citoplasma mucho más de lo que cabría esperar y solo es bueno, lo va a expandir solo por la disminución en la contractilidad que ya se ha mencionado anteriormente. También la matriz mesangial y la lámina densa se van a acumular aún más. Esto tomado en conjunto va a constituir una expansión mesangial que primero va a eliminar bueno, que primero va a elevar la albuminuria por sobre los 300 miligramos las 24 horas, lo que se conoce como macroalbuminuria. Y va a pasar muchas veces por esta etapa, sí, por esta etapa un síndrome neurótico, lo que va a llevar al estrangulamiento del capilar y finalmente a la insuficiencia renal. Aquí la expansión mesangial se considera como el sello característico de la nefropatía diabética avanzada, justamente como se ve aquí en la imagen. Y bueno, ¿cómo va a ser posible que la hiperglucemia sea tan tóxica para el glomérulo renal? En la célula mesangial, una parte significativa del metabolismo de la glucosa se va a desviar hacia la síntesis de nuevo del diacilglicerol, que este es conocido como por ser un activador de la proteína quinasa. Y bueno, en el núcleo de la célula, esta proteína quinasa va a estimular la expresión de los genes de proteínas de la matriz mesangial y también de los, bueno, de TGF-beta. Lo primero va a constituir a la acumulación de matriz mesangial y por otro lado, el TGF-beta va a activar dos proteínas reguladoras, que va a ser P21 y P22. Estas van a detener el ciclo reproductivo de la célula mesangial en la transición G1S. Aquí se va a bloquear la síntesis de ADN y la célula mesangial va a duplicar una y otra vez su volumen citoplasmático en preparación para una mitosis que nunca va a ocurrir. Así entonces, esta hipertrofia celular se va a sumar a la acumulación de matriz mesangial, resultando en la expansión mesangial, que si no es detenida a tiempo va a terminar estrangulando los capilares glomerulares y llevando a lo que se conoce como insuficiencia renal. Y pues de mi parte ha sido todo. Muchas gracias.